Estos son 10 etapas que podríamos dividir la historia del Antiguo Testamento. Y si le va a tomar nota, no se complique, después le pasamos al PowerPoint. No se complique. Pero son como 10 etapas, empezando por la historia de los patriarcas, allá por el 2000 al 1400. Se calcula que Abraham estuvo por esa época, por el 2000, cuando empieza su peregrinar. El Éxodo, que está entre el 1400 y el 1200, las fechas siempre son relativas, no tenemos certezas absolutas en fechas. Cuanto más antigua es la época, más difícil fecharla. Luego viene la época de los jueces, cuando ya la gente, la tierra prometida, el pueblo de Israel está en la tierra prometida, pero todavía no se habían unificado las tribus. ¿Recuerdan? ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? Lo que tenemos es no podemos decir que tenemos todas las acciones de todos los jueces, pero tenemos algunos personajes que son muy importantes. Interesante. Hombres y mujeres. Que eran los jueces, podemos decirlo así en términos nuestros, que eran básicamente como caudillos. Cuando venía una amenaza, cuando aparecía una amenaza, básicamente una invasión, un pueblo enemigo que quería robarles tierra o controlarlo, Dios levantaba a un hombre o una mujer que convocaba al pueblo para la defensa. No había una sola persona que unificara a todo el pueblo. Eso lo vamos a encontrar en la cuarta capa, que es la monarquía unida. ¿Cuántos han leído 1 y 2 Samuel? Samuel es considerado el último juez y el primero de los profetas. Es el último juez, es el último que dirige al pueblo, intercede por el pueblo. Podemos decir que es el último en el que se ve un gobierno directo de Dios a través de su profeta, Y es el que convoca al pueblo, reúne al pueblo. Cuando llegaba Samuel a un santuario, a un lugar a ofrecer un sacrificio, era importante, no era cualquier cosa. Pero a la vez Samuel es el que nombra al primer rey, a Saúl. Siguiendo el pedido del pueblo y con el consejo de Dios, se nombra al primer rey. Y ahí empieza el periodo de la monarquía unida. Una monarquía que llega a unir. ¿Cuál es el rey que llega a unir a todo el pueblo, a todas las tribus? ¿Saúl? ¿Quién dijo Saúl? Por allá dijeron Saúl. ¿Ya? Saúl es el rey que surge a partir del pedido del pueblo, pero todavía no se unifica todo el pueblo. Y encima que Saúl, al poco tiempo de asumir, sufre el rechazo de Dios. No porque Dios estuviera jugando, hoy te quiero, mañana estuviera jugando la margarita, hoy te apoyo, mañana no te apoyo, hoy te quiero, mañana no te quiero. Sino que las mismas acciones de Saúl llevaron a desobedecer, pecó contra Dios y Dios, en una forma tajante, por boca de Samuel, lo sacó, lo rechazó. El rey que unifica, porque le faltaba conquistar un pueblo, un reino pequeño, que era el reino de Sión, donde estaba Jerusalén, es David. Cuando David establece su corte y su trono en Jerusalén, entonces es rey de todas las tribus. Y ahí es donde se vive la monarquía unificada. Una monarquía que dura poco, unificada, porque después de David viene su hijo Salomón, que tenía un ego más grande que 2 argentinos, 3 cubanos y 2 venezolanos juntos. O sea, haga esa mezcla y todavía le faltaba el ego para parecerse a Salomón. Interesante que dice que
Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra, pero también fue el más bruto y el más pedante. Bruto porque hizo pactos con otras naciones, y la forma de ese tiempo, ¿saben cómo era la forma de hacer un pacto entre naciones? Se casaba. Casándose con la hija del rey con el que se establecía el pacto. El hombre, sí, fue un apostolado lo de él, ¿no? Fue un adelantado el hombre, en su visión fue terrible. Oh, gran Salomón. Pero si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el libro de Primera Reyes, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, vamos a encontrar el relato de cómo Salomón construye el templo. Templo que no le fue permitido construir a su padre, porque era un hombre de guerra, fue un hombre de guerra y sus manos estaban manchadas con sangre, tanto de los que había matado en batalla, como del otro pobre venado que mandó matar a nombre de él. ¿Saben de quién hablo, no? Urías el Eteo. Un hombre fiel que en pago a su fidelidad recibió el asesinato de un rey que se había dejado dominar por la carnalidad y la vagancia. O sea, fíjense, ¿no? Un hombre que habiendo sido temeroso de Dios desde niño, cuando llega a la cúspide del poder, se convierte en un rey más, que ejerce su dominio sobre la mujer, mandando llamar a una mujer ajena para tomarla. No la mandó para invitarla a tomar el té, no le mandó una corte de doncellas. Señorita Betsabé, el rey quiere invitarla hoy a las 5 de la tarde a tomar el té con galletitas. El rey ejerció su dominio como rey. Como rey tenía el derecho de tomar a la mujer que quisiera o no la mujer. Tenía la autoridad. Eso es interesante, ¿eh? Tenía la autoridad. Pero a veces hay autoridades que no tienen moral, ¿no? No, lo que dice el hermano está muy bien. Tenía la autoridad, pero no quiere decir que la autoridad tenga un sustento moral. David se comportó como un perfecto pagano inmoral, que tomó a una mujer ajena, la sometió, y luego cuando se vio metido en líos porque pasó lo que pasó, no tuvo mejor idea que matar al marido. O sea, fíjense la cadena de degradación, ¿no? La degradación de un personaje que había sido ungido por Dios, muy importante, con una buena fuente de espiritualidad, y fue cayendo, hasta que se convierte en un asesino. Y eso, más todos los que mató en guerra, esa sangre, más toda la que mató en guerra, no le permitieron construir el templo. De hecho, hay algunos autores que dicen que la principal fuente de negación fue la muerte de Urías. Porque en ningún otro texto encontramos que se le reclame los muertos en guerra. Sí le reclamaron. Cuando su hijo Absalón, que es de trono, lo iban insultando cuando él iba huyendo, insultaban y le decían lo que él había hecho, criminal, le decían muchas veces. Y él callaba y agachaba su cabeza. Pero eso se lo decía el pueblo. Pero no tenemos un texto donde haya un profeta enviado por Dios a recriminarle los muertos en guerra. En cambio, cuando muere Urías, va Natán, que era su profeta de cabecera, y le reclama con la parábola del hombre rico y el pobre que tenía una ovejita, le reclama. Es el único texto que tenemos donde se le reclama una muerte a David. O sea, como para pensarla, ¿no? Y luego entonces viene Salomón, nene de papá,
soberbio. Revisen en Primera de Reyes del capítulo 7 al 12 cómo van los relatos. Van dos relatos paralelos. Cómo Salomón construye el templo y cómo construye su palacio. Construye el templo y construye su palacio. Y hay un pasaje bien interesante, que es cuando la reina de Saba visita a Salomón por su sabiduría. ¿Y con qué queda asombrada? Con su palacio. Y con el trono que tenía en su palacio. Fíjense, es bien interesante eso. No queda asombrada con el templo, sino queda asombrada con el trono de su palacio. Y eso lo construyó a base de impuestos. Ha extorsionado al pueblo. A base de impuestos, de extorsionar al pueblo, de tomar gente para las levas. Las levas eran tomar campesinos para que hagan trabajo forzado. Entonces fíjense, todo eso está como caldo de cultivo en el periodo que termina en la división de los dos reinos. Repítala, porque está muy buena la pregunta. A ver, sí. Porque no lo diga yo con mis palabras, dígalo usted. A ver. Sí, hermano, Rey David tenía autoridad sobre todo sus súbditos, ¿no? Y toda esa situación. Sin embargo, no lo aplicó con Natán. Esa es mi intriga. O sea, fíjense, muy buena. ¿Su nombre, mi hermano? El pastor Leonardo, muy buena pregunta. ¿Por qué no aplicó su autoridad cuando Natán lo recrimina? Era un profeta, le dijo la verdad. Exacto. Se le olvidaba de vez en cuando, pero cuando le viene con la precisa, no le toca más que hocicar y callarse la boca. Natán también como que le tenía un poco de respeto porque no le fue decir directamente No. hoy, sino le fue por otro lado. Esa es muy buena. Muy buen aporte. ¿Tu nombre es? Carlos, hermano Carlos dice, Natán también le tenía respeto, porque no va de frente y le dice, sino que le da la vuelta, le cuenta una historia y allí entonces lo desenmascara. Eso lo vamos a ver en la tarde cuando veamos los profetas. Natán como profeta, uno reemplaza a Samuel en la historia de David. O sea, si se acuerdan la historia bíblica, Samuel es el consejero, es el que lo unge a Saúl, el que está al lado de Saúl diciéndole lo que tiene que hacer como consejo de Dios. Es el que unge a David al final. Pero desaparece de escena, muere pronto. Y Natán asume el rol de ser el consejero del rey, ser la voz de Dios para el rey. Primero. Segundo, con Natán, así como con Samuel, encontramos la figura del profeta unido al poder. El profeta, aparte de ser la voz de Dios, cumplía una función política. De hecho, cuando Samuel le dice a Saúl, hoy Dios te ha desechado porque no cumpliste lo que él te mandó, mucha gente de entre las tropas de Saúl se retira, porque todavía no estaba unificado el reino y la voz del profeta era muy importante para poder seguir al rey. Yo creo que del texto bíblico lo que encontramos que David no aplica autoridad sobre Natán es porque uno, primero la convicción del pecado. El Salmo 51 en el título dice
después que David pecó con Betsabé. Estaba atormentadito por el pecado. Estaba claro que no había hecho lo correcto, que no había procedido y que eso le traería consecuencias para toda su dinastía, ¿no? Entonces, tenemos estos periodos, viene el periodo del exilio, la época persa, la época griega, la romana, hasta llegar a Jesús. O sea, en todo podemos leer la historia del Antiguo Testamento a partir de esos periodos, donde van apareciendo grandes acontecimientos en la Biblia y donde van pasando grandes cosas afuera. Por ejemplo, aparece el imperio griego, aparece el imperio persa, aparece el imperio romano, y eso influye sobre lo que pasa con el pueblo de Dios.